El aire del Estadio Olímpico era denso, casi palpable, cargado con el olor a sudor, goma caliente y la tensión eléctrica de más de 80.000 almas suspendidas en el tiempo. La cámara lenta del helicóptero nos muestra el panorama de la escena, la noche oscura, iluminada por el brillo blanco y quirúrgico de los reflectores, enmarcando el escenario para la confrontación final de los 1500 metros planos. ¿Puedes imaginar el silencio? Ese silencio ensordecedor que solo existe en los momentos de definición, donde la historia está a punto de ser reescrita por una fracción de segundo. De un lado, la frialdad técnica de la máquina rusa, Svetlana Kurnikova, la actual reina y favorita incontestable. Del otro, la joven Elena Rojas, México y toda América Latina, en un uniforme verde, blanco y rojo, casi invisible en medio del poderío europeo. Pero había algo diferente en la mirada de Elena aquella noche. No era la presión, ni el miedo que todos esperaban. Era la furia fría, el orgullo herido, que se transforma en el combustible más potente que un atleta puede cargar. Esta no era solo una carrera por una medalla, era una carrera por la dignidad, por el honor. La pregunta que flotaba era simple: ¿cómo transformar el desdén en 10 metros de humillación? Presta atención a los ojos de Svetlana, la rusa. Ella sonríe, pero es una sonrisa vacía, de quien ya venció y solo espera la formalidad del disparo de partida. Su postura irradia la convicción arrogante del status quo. Récords, patrocinios y la certeza inquebrantable de que la victoria le pertenece por derecho. Los narradores internacionales no ven otra posibilidad. El oro es de ella, y la disputa real sería por la plata. La mexicana, Elena, está en el carril 4. Su cabeza se mueve en un ritual. Un close-up enfoca en su cuello, donde un pequeño escapulario de Nuestra Señora de Guadalupe se mueve discretamente. Una conexión silenciosa y profunda con su tierra, con su familia en Oaxaca, con el sacrificio de años de trabajo en el campo y entrenamientos bajo el sol abrasador. Este contraste, este choque entre la frialdad técnica y la llama de la pasión subestimada es el corazón de esta historia. En pocos minutos, la campeona del mundo que sonreía con escarnio sería silenciada no por una rival a su altura, sino por una chica que ella había despreciado, una chica cuya fuerza nació en el dolor de un insulto. El disparo de partida está a punto de resonar. El estadio contiene la respiración. Pero antes de que el sonido explosivo suceda, necesitamos volver en el tiempo, necesitamos entender el veneno que fue inyectado en esta disputa, la chispa que transformó una carrera de media distancia en un ajuste de cuentas épico y visceral. Vas a ver la rabia, vas a ver el esfuerzo, pero sobre todo vas a presenciar el giro. Lo que Elena hizo en los últimos 200 metros de aquella final olímpica no fue solo correr, fue un manifiesto, una respuesta irrefutable para quien dudó, para quien se rió. La historia de la joven mexicana es la prueba de que la pasión que la élite llama drama latino es, en realidad, la fuerza inquebrantable, el motor secreto que mueve los corazones que se rehúsan a ser meros actores secundarios en la historia. La línea de llegada está al frente, pero la jornada comienza con un insulto. Quédate con nosotros, porque esta es la historia de la garra que corrió más rápido que el desdén. Para entender la magnitud de la victoria, es preciso sumergirse en el contexto que la precedió. Los Juegos Olímpicos, en aquel año, eran un campo de batalla simbólico, más que deportivo. La prueba de los 1500 metros planos, hacía décadas, era dominada por la excelencia fría, casi robótica, del este europeo y de África. Rusia, con su tradición y estructura de vanguardia, entraba en la pista como un gigante incuestionable, y su representante, Svetlana Kurnikova, era el ápice de ese sistema. Ella encarnaba la perfección técnica, músculos definidos, ritmo inquebrantable y una mente entrenada para la victoria. El podio ya parecía reservado, cimentado por la historia y por el dinero. La mera presencia de una mexicana en la final y encima una joven proveniente de un contexto humilde era tratada por la prensa europea como una nota al pie, una curiosidad folclórica que pronto cedería lugar al poderío real.
La atmósfera no era de competición, era de confirmación de jerarquías, y Elena estaba allí para implosionar esa certeza con la fuerza pura de su espíritu. Elena Rojas vino de un mundo completamente diferente al de Svetlana. Ella no creció en centros de entrenamiento de alto rendimiento, sino bajo el sol de Oaxaca, en el sur de México. Sus primeros entrenamientos no fueron en pistas sintéticas de última generación, sino en caminos de tierra batida, entre plantaciones de maíz y agave. La resistencia que la convertía en una corredora excepcional no fue forjada en dietas especializadas, sino en la necesidad de despertar de madrugada para ayudar a sus padres en la cosecha antes de correr kilómetros hasta la escuela y, después, hasta el entrenamiento improvisado. Ella aprendió pronto el significado de la privación y del sacrificio. Mientras Svetlana tenía un ejército de técnicos, nutricionistas y psicólogos, Elena tenía la fe de su comunidad, el apoyo incondicional de su entrenador, Ricardo, y el recuerdo constante de que cada gota de sudor derramada era una chance de cambiar la vida de su familia. Su fuerza bruta era, en realidad, la resiliencia de un pueblo que nunca tuvo nada fácil. Svetlana, por otro lado, representaba la antítesis. Ella era el producto de un sistema deportivo con recursos ilimitados, una atleta pulida, creada para vencer y para mantener la hegemonía de su país. Su entrenamiento era un reloj suizo, preciso y desprovisto de cualquier emoción aparente. Ella corría por récords, por estatus y por la gloria de un sistema que la colocaba en la cima. Este contraste no era solo físico, era una colisión de filosofías. La rusa veía el deporte como ciencia pura, números y técnica. Elena lo veía como arte, como una expresión del alma, un grito de libertad. Svetlana despreciaba a la mexicana no solo por su performance, sino por su visible pasión, que ella interpretaba como falta de control, como una fragilidad inherente. Este juicio, esta lectura simplista de la fuerza de Elena, sería el error más fatal de su carrera y el punto de partida para la redención de la mexicana en la pista. La jornada de Elena, hasta la final olímpica, fue una saga de superación que pocos conocieron a fondo. Ella precisó conciliar la altitud de su tierra natal con la presión de ser la única esperanza real de medalla en el atletismo mexicano. Para conseguir los primeros tenis de carrera decentes, su familia vendió parte de la cosecha. Para ir a competiciones fuera del estado, la comunidad organizaba rifas. Esa base humilde le dio una resistencia mental que el lujo no podía comprar. Ella aprendió a correr sintiendo dolor, a correr con hambre, a correr con la presión de cargar el sueño de millones de miradas sobre sus hombros. Sus adversarios veían solo a una chica delgada de América Latina. Ellos no veían la montaña de carácter y disciplina que estaba oculta bajo aquel cuerpo frágil. El peso simbólico de la disputa era gigante. Era la lucha entre el privilegio y la garra, entre la certeza y la sorpresa que nace de la necesidad. En los días que antecedieron la final, el clima en la Villa Olímpica estaba dividido. Las miradas para Svetlana eran de reverencia y miedo. Las miradas para Elena eran de curiosidad y, francamente, de pena. Los pronósticos eran unánimes. Svetlana haría un ritmo aplastante desde el inicio, y la mexicana, se esperaba, lucharía heroicamente por el bronce, si acaso. Este desdén sutil permeaba cada entrevista y cada comentario de especialistas. Elena sentía la indiferencia, la falta de creencia que la cercaba, pero, en vez de desmoralizarla, esa atmósfera de subestimación reforzaba su propósito. Ella recordaba las largas noches de entrenamiento, los sacrificios de sus padres y la promesa que se había hecho a sí misma de que nunca más permitiría que el origen humilde determinase el techo de sus sueños. La fragilidad que el mundo veía en ella era, en realidad, un escudo forjado en la adversidad, listo para ser activado. Ricardo, su entrenador, era más que un técnico, era un mentor, un padre sustituto. Él la conocía, sabía que la clave para la victoria de Elena no estaba en igualar el ritmo de Svetlana, sino en usar la pasión y la emoción de Elena como un arma táctica. Ellos esperan la técnica, Elena.
Él repetía en los pasillos antes de la prueba. Ellos esperan la frialdad, nosotros vamos a darles el alma. El plan era arriesgado. Ignorar el ritmo frenético de la rusa en el inicio, correr contra el reloj y confiar en que la resistencia forjada en la privación le daría un gas final explosivo, algo que la rusa, acostumbrada a la facilidad, no tendría cómo responder. Él sabía que Svetlana correría con el cronómetro, pero Elena correría con el corazón. El desafío era mantener la disciplina, tragar la ansiedad y guardar la furia para los 200 metros finales, el momento en que la táctica fría precisaría ceder espacio a la pura voluntad de vencer. La disparidad entre las dos era notoria incluso en los detalles. Svetlana vestía lo más moderno en tecnología deportiva, patrocinada por gigantes globales. Elena, por otro lado, cargaba en su equipaje los amuletos de su gente y el peso de un país hambriento por una victoria que inspirase. La diferencia de 10 metros que Elena abriría en la llegada no sería solo una diferencia de velocidad, sería la distancia entre dos realidades, dos mundos. El primer paso para esa redención, sin embargo, vino en forma de desprecio. Fue un momento de arrogancia pura de la campeona rusa que encendió una llama incontrolable en el alma de la joven mexicana. El gatillo que transformaría la disputa de deporte en una guerra de mintos. Honor estaba a punto de ser disparado, y el mundo estaba a punto de presenciar cuán peligroso puede ser subestimar la fuerza que nace del orgullo herido. El escenario estaba listo, y la heroína, silenciosa y determinada, aguardaba su señal. El incidente que transformó la rivalidad deportiva en una cuestión de honor sucedió en la zona mixta, después de las semifinales, un lugar de cansancio y alivio, donde los atletas, aún jadeantes, enfrentan la presión de los medios. Elena acababa de garantizar su cupo en la final, un hecho que ya era histórico para México en el atletismo de pista. Ella estaba visiblemente emocionada. Lágrimas de cansancio y alegría escurrían por su rostro mientras respondía a preguntas en un español vacilante. Es el momento de fragilidad natural de quien dio todo de sí, pero que Svetlana interpretó como debilidad inherente. La rusa, que había vencido su batería con facilidad fría, cruzó el área de entrevistas con el aura de superioridad que le era característica. Fue entonces cuando un reportero occidental, buscando la confrontación fácil, preguntó a Svetlana sobre la prometedora, pero visiblemente emocional, performance de la mexicana. La respuesta de Svetlana Kurnikova fue rápida, cortante y cargada de desprecio. Ella se detuvo, ajustó el cuello de la sudadera del equipo ruso y soltó una risa gélida que resonó en el ambiente. La cámara de un canal europeo capturó el momento en un close-up implacable. ¿La mexicana?, preguntó ella, ladeando la cabeza con sarcasmo. La mexicana solo sabe llorar cuando la competición se calienta. No pasa de drama latino. Que se quede con la plata y vuelva a casa. Yo no me preocupo por ella. La carrera de verdad es conmigo misma. La frase, dicha en inglés perfecto y con una arrogancia increíble, fue un tiro. No era solo un descarte deportivo, era un insulto cultural, una burla que reducía la pasión y la emoción de un pueblo entero a una caricatura de fragilidad. El drama latino que ella citó era el código para subestimar la fuerza que Elena había forjado en el dolor y en el sacrificio. Elena estaba a pocos metros de distancia, envuelta por su entrenador, Ricardo, cuando el comentario alcanzó sus oídos como una bofetada. Ella no precisaba de traducción. La palabra llorar y la risa burlona bastaron. Lo que sucedió a continuación fue un cambio instantáneo y brutal en su expresión. Las lágrimas de alivio y gratitud se secaron. El rostro, antes marcado por la emoción, se endureció en una máscara de furia contenida. Aquel momento ya no era sobre correr, era sobre dignidad. Ricardo la abrazó, intentando protegerla del asedio mediático que se siguió, pero el daño ya estaba hecho. El comentario se viralizó en minutos. En las redes sociales,
En los noticieros mexicanos y latinos, la frase de la rusa se convirtió en un símbolo del desdén que la élite deportiva y la prensa occidental tenían por el talento venido de abajo, venido del sur. La final olímpica de los 1500 metros acababa de transformarse en el escenario de una venganza épica. La noche siguiente fue de insomnio para Elena. Ella vio la entrevista de Svetlana repetidas veces en su celular. No era masoquismo, era la inyección del combustible más puro y potente. Cada repetición de la risa fría de la rusa, cada mención a drama latino, cavaba más profundo en su orgullo. Ella recordaba la promesa que hizo a sus padres, recordaba las horas extras que trabajaban para ella estar allí, y percibió cuán perverso era el desprecio de la campeona. Aquel llanto, el llanto del que Svetlana se burlaba, era la manifestación de la garra, de la entrega total. La debilidad, ella decidió aquella noche, no era de ella, sino de aquella que era incapaz de entender que la pasión era una fuerza y no un fallo. Elena transformó el dolor y la humillación en una resolución de hierro. Ella no solo vencería, ella haría a Svetlana tragar cada palabra, cada risa, y la haría llorar en la línea de llegada. El gatillo incitante cumplió su papel. Tomó una final olímpica de alto nivel y la elevó a una narrativa de justicia social y honor nacional. México entero se detuvo para acompañar la disputa, viendo en Elena no solo a una atleta, sino la representación de su orgullo herido. La presión que antes era de expectativa de medalla, ahora era de venganza moral. El peso de la bandera, que antes parecía leve en sus hombros, ahora tenía el peso de millones de personas que se sintieron ofendidas por el desprecio. Elena había sido forzada a ver la parte más cruel del deporte de élite, la faz arrogante del privilegio que se ríe de la pasión humilde. Pero, en vez de romperse, ella maduró en una única noche. El plan de carrera táctico, que antes era una estrategia, se convirtió ahora en una misión sagrada. Ella usaría su disciplina no para esconder la emoción, sino para canalizarla, transformando el drama latino en velocidad terminal, en una arrancada que humillaría a la campeona y silenciaría el desdén. El campo de entrenamiento se convirtió en un laboratorio de furia controlada, y el próximo paso sería la forja del giro. La reacción inmediata de Elena después del insulto no fue de desespero, sino de una calma aterradora. Ella absorbió la ofensa, la encerró en un compartimento profundo de su alma y la transformó en pura disciplina. En los 2 días que antecedieron la final, su rutina cambió sutilmente. Los entrenamientos de reconocimiento de pista, antes hechos con ligereza, ahora eran ejecutados con una intensidad que asustaba incluso a su entrenador. Cada pisada en la pista sintética era una respuesta silenciosa a la risa de Svetlana. Ella no gritaba, no se quejaba, solo corría más rápido, más fuerte. El enfoque se volvió casi monástico. Ella evitaba a los medios y, por sugerencia de Ricardo, desactivó las notificaciones del celular. El mundo podía burlarse, pero ella estaba en una burbuja de propósito inquebrantable, convirtiendo el dolor emocional en fuerza física bruta. El plan estratégico fue revisado exhaustivamente. Ricardo sabía que Elena no podría vencer a Svetlana en un duelo de ritmo puro y constante. La rusa era una máquina de precisión, programada para mantener una velocidad constante y aplastante. Si Elena intentase acompañarla en los primeros 1000 metros, quemaría la reserva de energía que tanto le costó adquirir. La estrategia, entonces, se basaba en la paciencia y en la resiliencia forjada en Oaxaca. El entrenador le recordó la rutina de su infancia, largas jornadas de trabajo que la obligaban a encontrar fuerzas al final del día, cuando todos los otros estaban exhaustos. «Recuerda, Elena», Ricardo la instruyó con la voz baja y firme, «tú corres mejor cuando estás cansada. Ellos no lo saben, pero tu cuerpo fue entrenado para la extenuación. Guarda esa fuerza para el final, cuando la mente de ella ya haya desistido». El plan de ataque era audaz.
En los primeros 1000 metros, Elena debería mantenerse en el pelotón intermedio, entre la 7ª y la 10ª posición. Esto significaba ignorar el ritmo frenético que Svetlana ciertamente impondría, arriesgando ser rotulada como miedosa o sin ambición por los comentaristas. La rusa correría al frente, dictando el paso, confiada en su superioridad y en la certeza de que las rivales caerían una a una. Elena, a su vez, debería concentrarse en su propio reloj interno, economizando cada milímetro de energía, protegiéndose del viento y de la presión psicológica. El entrenador le dio una única instrucción táctica para este tramo: corre con la mente, no con las piernas. Sé la sombra, no el blanco. El punto de inflexión estaba programado para los últimos 500 metros. Era el momento donde el cansancio comenzaría a cobrar su precio incluso a las atletas más preparadas. La diferencia de Elena era su capacidad visceral de ir más allá del límite del dolor. El drama latino que Svetlana ridiculizó sería su arma secreta. Cuando el ácido láctico comenzase a quemar los músculos, cuando la mente gritase para parar, Elena debería recordar la risa y el insulto, usando la furia guardada como una descarga de adrenalina pura. La aceleración final en los 200 metros debería ser explosiva y sostenida. No aceleres solo para acompañar, dijo Ricardo. Acelera para humillar. Corre como si los 10 metros fuesen la distancia que pones entre tú y la burla de ella. La preparación involucró rituales simples, pero poderosos. En la mañana de la carrera, Elena no comió la comida estándar de los atletas, sino un pequeño trozo del pan que su padre le había enviado de Oaxaca, un gesto simbólico de conexión con sus raíces. Ella vistió la camiseta de entrenamiento gastada, aquella que usaba en los caminos de tierra, por debajo del uniforme olímpico, un recordatorio constante de dónde vino y por quién luchaba. La disciplina no era solo física, era emocional. Ella visualizaba el insulto de la rusa en cada repetición mental, y en vez de sentirse herida, la usaba como un gatillo para la velocidad. Cada respiración, jadeante en los entrenamientos, se convirtió en el ensayo para el grito final de libertad que daría en la línea de llegada. Ricardo reforzó la naturaleza de la competición. Svetlana va a correr para probar que es la mejor. Tú vas a correr para probar que ella está equivocada sobre ti, sobre tu país. Hay una diferencia enorme. Ella corre por el estatus. Tú corres por el alma. Esta distinción era crucial. La rusa no esperaría que la mexicana tuviera un plan táctico. Ella esperaría una reacción emocional en medio de la carrera, un intento desesperado de acompañar el ritmo que llevaría al colapso. El secreto de Elena era la frialdad de ignorar el anzuelo y la intensidad explosiva de un ataque final que nadie, excepto ella y Ricardo, sabía que ella era capaz de sostener. Durante una conversación final, el entrenador le dio un objeto, una pequeña piedra de basalto, lisa y fría. Es de tu tierra, Elena. Cuando el dolor venga, apriétala. Siente la tierra, siente el peso de tu origen. Esa es tu fundación. El llanto, el drama del que ella habla es lo mucho que te importa. Y lo mucho que te importa es lo mucho que vas a luchar. Este detalle humanizaba la preparación, transformando a la atleta de élite en una guerrera de su pueblo. Ya no era solo técnica y tiempo, era corazón y tierra. La estrategia era transformar la debilidad percibida en fuerza brutal, usando el dolor como un motor turbo. La visualización era la parte más difícil de la preparación mental. Elena precisaba ver a la rusa delante de ella, oír su respiración, sentir la proximidad de la derrota inminente. Ella ensayaba mentalmente los primeros 1200 metros de sacrificio, el dolor lancinante del ácido láctico, pero el enfoque no era el dolor, sino la reacción. En el ensayo mental, ella se veía a sí misma usando aquel dolor como un trampolín, lanzándose hacia adelante, y crucialmente veía la expresión de sorpresa y desespero en el rostro de Svetlana cuando fuese sobrepasada.
El plan era no solo vencer, sino quebrar la confianza de la rusa, forzándola a reaccionar a la velocidad de Elena, y no al contrario. La noche que antecedió la final fue marcada por el silencio. Elena meditó, enfocándose en el ritmo. 63 segundos por vuelta, constante, silencioso. Ella sabía que precisaba mantener esa cadencia hasta la señal de Ricardo, hasta los 500 metros. El sacrificio de no correr al frente, de mantenerse invisible, exigía más coraje que correr en el ritmo récord. Era una prueba de disciplina emocional. El plan era un juego de paciencia contra la arrogancia. La campeona rusa, acostumbrada a quebrar a los otros atletas con su ritmo inicial, sería sorprendida por alguien que había sido entrenado por la vida para resistir al cansancio y que tenía un motivo más profundo para no romperse: el orgullo. El plan estaba trazado, la furia contenida y la disciplina era el ancla. Elena sabía que el mundo esperaba su colapso. La prensa, la campeona rusa, incluso algunos de sus compatriotas, estaban preparados para verla luchar bravamente y fallar al final. Pero ella cargaba la certeza inquebrantable de que la arrogancia de Svetlana le había dado el regalo más precioso. La subestimaron. Ellos no sabían que la verdadera fuerza de Elena no estaba en sus piernas, sino en la ofensa que ella transformó en velocidad. El plan era simple: esperar, resistir y explotar. Y la explosión prometida no sería para vencer, sería para humillar. Llegamos a los últimos 200 metros. El ruido del estadio es ahora un zumbido, indistinto. La cámara lenta enfoca a Elena, que aún está en cuarto lugar, y la imagen es de pura extenuación, con el sudor escurriendo. El comentarista, incrédulo, repite que su ritmo no será suficiente para alcanzar a Svetlana, que lidera con autoridad y parece caminar hacia la victoria. El pánico sutil de una derrota inminente comenzó a instalarse en la mente del público. La rusa, confiada en su margen, mira de reojo hacia atrás, esperando el ataque de las africanas. Ella no ve la amenaza que viene de atrás, una amenaza que cargaba el peso de 130 millones de mexicanos. Elena estaba, en aquel momento, a solo 200 metros de humillar a la campeona, de probar que la emoción era un arma letal y no una debilidad. De repente, la cámara enfoca en un close-up tenso en el rostro de Elena. Ella aprieta los dientes, y en un microsegundo, la expresión de dolor se transforma en una furia visceral, controlada. Es el gatillo emocional siendo accionado. Ella traga el llanto, y el movimiento de sus brazos cambia. Sus codos comienzan a bombear con una fuerza increíble, casi violenta. Es la aceleración que Ricardo había planeado, la explosión guardada por 1300 metros, impulsada por el insulto y por la memoria de su familia. El sonido de su respiración, audible en los micrófonos de pista, es un rugido. El aire parecía quemar en sus pulmones, pero ella lo ignoró. El dolor se volvió irrelevante. Lo que importaba era la venganza silenciosa. El ataque es brutal. Elena se lanza hacia el tercer carril, sobrepasa a la keniata con una velocidad asombrosa, y la diferencia de su aceleración para la de la africana es notoria. La multitud, percibiendo el movimiento, suelta un grito ahogado de sorpresa. La rusa aún no se ha dado cuenta del peligro. Ella está enfocada en mantener la línea contra la etíope, que estaba en segundo. Elena no corre, ella vuela. Sus pies apenas tocan la pista. La diferencia para el segundo lugar es eliminada en pocos pasos, y ella sobrepasa a la etíope como si ésta estuviese parada. En un lapso de segundos, ella está en segundo, y el blanco final es Svetlana. En los 100 metros finales, la prueba se transforma en un duelo cinematográfico en cámara lenta. Svetlana, que ya estaba en su límite de extenuación, siente el calor de alguien acercándose peligrosamente. Ella intenta responder, intenta acelerar, pero su cuerpo, entrenado para la constancia y no para la explosión final bajo presión, falla. Ella está corriendo en base a la técnica. Elena está corriendo en base al alma. La mexicana la alcanza y la diferencia en la velocidad es humillante.
No es un sobrepaso gradual, es un corte. Elena pasa a la rusa y la imagen es la de un coche de carreras sobrepasando a un coche común. El sonido del locutor en español explota en el micrófono. ¡Va, Elena! ¡Va México! ¡Adelante! ¡El orgullo! ¡El orgullo! El grito es catártico. Svetlana, en un momento de desespero e incredulidad, gira la cabeza hacia la izquierda y ve la sombra verde, blanca y roja. La expresión en su rostro es de shock puro, de derrota anticipada. La máquina rusa, perfecta y arrogante, estaba siendo desmontada por una chica que ella había ridiculizado. La distancia entre ellas comienza a crecer rápidamente. Elena está en trance. Ella no oye al público. Ella solo ve la línea de llegada y el espacio que está abriendo. Ella no corre más solo para vencer. Ella corre para establecer una distancia moral. El objetivo de humillar a Svetlana, de probar un punto de forma innegable, estaba siendo alcanzado. En los últimos 30 metros, ella lanza el cuerpo hacia adelante en un esfuerzo final que parecía venir de una reserva de energía que la ciencia no podía explicar. Ella cruzó la línea de llegada. El tiempo se detiene por un segundo. La imagen congela a Elena cruzando la línea, el cuerpo estirado y notablemente con la cabeza erguida. Lo que sucede después es el momento que sellaría la leyenda. Svetlana Kurnikova, exhausta y destruida, cruza la línea en segundo lugar, incrédula. La cámara lenta muestra la diferencia brutal entre ellas. Los 10 metros prometidos no eran solo una hipérbole, eran una realidad. 10 metros de distancia, de aire puro, entre la venganza y el desprecio. La explosión de sonido en el estadio es ensordecedora. El público, antes dividido, ahora vibra con el giro increíble, con la narrativa que acaba de ser reescrita. El grito del locutor es el sonido de la catarsis nacional. El resultado aparece en el marcador. Elena Rojas, oro olímpico, con un tiempo aplastante en los últimos 500 metros. Svetlana, plata. La humillación estaba completa. La mexicana que solo sabía llorar acabó de humillar a la campeona por una distancia impensable en una final olímpica. La rusa, exhausta y mentalmente quebrada, se tambalea hacia el lateral de la pista, con las manos en las rodillas, intentando recuperar el aliento. El silencio de la derrota era el único sonido que la alcanzaba. Ella no mira a Elena. Ella no consigue encarar a la chica que ella había despreciado y que acababa de aplicarle una de las mayores palizas tácticas y emocionales de la historia del atletismo. Su cuerpo había sido superado, pero, más importante, su arrogancia había sido aplastada. Elena, por su parte, se desploma justo después de la línea, en un colapso de emoción y extenuación. Pero no es un colapso de debilidad. Ella se tumba en la pista, el pecho jadeando, y las lágrimas vuelven, pero ahora son lágrimas de redención y victoria. Ella abraza la pista sintética, la misma pista donde la humillación se transformó en consagración. El plan táctico había funcionado perfectamente. El drama latino había sido transformado en la velocidad más pura, y la distancia de 10 metros era el símbolo de una declaración de orgullo. La historia, finalmente, estaba completa. El primer sonido que Elena consiguió registrar, por encima de su propia respiración jadeante, fue la histeria del público. El silencio tenso de instantes atrás había dado lugar a un carnaval de emociones, y ella era el epicentro, tumbada en la pista con los ojos cerrados, sintiendo el peso de la extenuación. Ella permitió que las lágrimas viniesen libremente. No más las lágrimas de dolor de la semifinal, sino las lágrimas torrenciales de la justicia emocional y de la venganza cumplida. Su entrenador, Ricardo, fue el primero en alcanzarla. Él la levantó con cuidado, y la primera cosa que él susurró en español fue: «Tú no lloraste de debilidad, Elena. Tú la hiciste llorar, apa». Ella de humillación. La frase resonó como una campana, resumiendo toda la narrativa de aquella noche épica y definiendo el sentido de la victoria. La reacción en el lado opuesto de la pista era de desolación. Svetlana Kurnikova estaba sola, amparada por un miembro de la Comisión Técnica rusa,
incapaz de procesar la derrota. Ella se rehusaba a mirar el marcador, a encarar el nombre de Elena Rojas en la cima. La cámara de televisión hizo un shot rápido, pero incisivo. Svetlana estaba visiblemente abatida, con el rostro contraído y los ojos llorosos. La campeona, que había bromeado sobre el drama latino, estaba ahora experimentando el dolor de la derrota, y la imagen, que se viralizaría en los minutos siguientes, era la confirmación visual de la redención. Aquel llanto contenido de la rusa era el triunfo moral de Elena, la prueba irrefutable de que la arrogancia técnica había sido aplastada por la fuerza visceral de la pasión. El podio fue el escenario de un ritual de orgullo nacional. Mientras Elena subía al escalón más alto, envuelta en la bandera mexicana que parecía tener el doble de su tamaño, el himno nacional comenzó a sonar. Las notas de la canción, normalmente oídas en un contexto de esperanza, ahora resonaban con la fuerza de un grito de guerra victorioso. Elena, con la medalla de oro en el pecho, cerró los ojos y cantó, las lágrimas rodando por el rostro. No había nada de drama en aquellas lágrimas. Había solo la celebración del sacrificio y el honor de haber defendido la dignidad de su nación contra el desprecio. El contraste con la rusa, que estaba en el escalón de abajo, inexpresiva y distante, era chocante y simbólicamente poderoso. La noticia se esparció como un incendio. El titular que dominó México y gran parte de América Latina no era solo Elena Rojas gana oro, sino la mexicana que hizo llorar a la rusa. La distancia de 10 metros no era solo una métrica de velocidad, era la declaración de que la fuerza de voluntad, cuando impulsada por el orgullo herido, superaba el poderío de cualquier sistema. La victoria de Elena trascendió el deporte, se convirtió en un símbolo de que los subestimados, aquellos que vinieron de abajo y fueron objeto de burla, tienen una reserva de fuerza que los privilegiados siquiera imaginan. La nación celebró no solo una medalla, sino la recuperación de una dignidad que había sido públicamente ofendida. En las horas siguientes, el impacto social fue inmediato. En Oaxaca, la pequeña comunidad de Elena explotó en una fiesta espontánea. Vecinos salieron a las calles abrazándose y gritando ¡Viva México!, con la certeza de que la victoria era un triunfo colectivo. La conquista de Elena probó para miles de jóvenes, hijos de agricultores y trabajadores, que el origen humilde no era un techo, sino la fundación más sólida para construir la grandeza. El teléfono de Ricardo no paraba de sonar. La estrategia táctica del entrenador, que transformó la ofensa en velocidad, estaba siendo aclamada como una obra maestra de inteligencia emocional y técnica. La reacción de la prensa internacional fue una mezcla de sorpresa y constreñimiento. Los mismos comentaristas que habían previsto la victoria fácil de Svetlana y minimizado las chances de la mexicana, ahora se veían obligados a alabar la resiliencia y el genio táctico de Elena. El término drama latino había sido neutralizado y resignificado. La pasión, que antes era vista como debilidad, fue redefinida como el combustible más potente del espíritu humano. La narrativa de la chica humilde que humilla a la arrogancia era irresistible y moralmente edificante, forzando a la élite deportiva a reconsiderar el verdadero significado de fuerza y preparación. Lo que restaba a Svetlana Kurnikova era el dolor de la derrota y la amarga lección de la humildad. En la conferencia de prensa, su semblante era frío, pero la voz traicionaba la fragilidad. Ella evitó cualquier mención directa a Elena, limitándose a reconocer la superioridad de la adversaria en la recta final. No obstante, su silencio sobre el insulto era la confesión más clara de su error. Ella había subestimado el corazón, y el corazón, aquella noche, había corrido 10 metros más rápido que la técnica. La rusa, que representaba la frialdad técnica, fue forzada a encarar la derrota más humillante de su carrera, una derrota que había sido profetizada por su propia arrogancia.
Elena, en sus primeras declaraciones, demostró la misma calma y dignidad que la guiaron en la pista. Cuestionada sobre el comentario de la rusa, ella solo sonrió, sosteniendo la medalla de oro. Yo no corro por drama, yo corro por orgullo. El llanto de hoy es de alegría, y es por quien nunca pudo estar aquí. Que cada uno interprete las lágrimas como quiera, pero esta medalla es la prueba de que la emoción, nuestra pasión, es nuestra mayor fuerza. La respuesta, simple y directa, selló el desenlace emocional de la historia. La redención no precisaba de gritos, solo de resultados. La imagen final de la noche fue Elena, en el autobús del equipo, sosteniendo el escapulario y la piedra de basalto, mirando por la ventana a las luces de la ciudad. La emoción del clímax había pasado, pero el impacto permanecía. Ella ya no era solo Elena Rojas, la corredora de Oaxaca. Ella era la campeona olímpica, la heroína que había enseñado al mundo que el orgullo de una nación subestimada puede ser la fuerza más incontrolable del planeta. Aquel oro representaba la justicia, el sacrificio y la certeza de que la pasión era el motor de la resiliencia y no un símbolo de debilidad. La distancia de 10 metros, eternizada en las pantallas de marcador, era la síntesis de la narrativa. Representaba el espacio que Elena había conquistado entre su origen y la gloria, entre el insulto y la consagración. No fue una victoria por un pelo, sino una victoria arrolladora, una declaración de superioridad que silenció a todos los críticos. La mexicana, que solo sabía llorar, acabó por protagonizar uno de los mayores giros emocionales del atletismo, transformando su dolor en una performance inolvidable y elevando el drama latino a la categoría de leyenda deportiva. El legado de la carrera de Elena Rojas no se resumió a la medalla de oro o al récord personal aplastante. Su victoria redefinió el concepto de fuerza en el deporte. No fue solo una atleta que venció, fue el alma, la pasión y el orgullo que triunfaron sobre la frialdad y la arrogancia. La historia de Elena se convirtió en un mito moderno, un recordatorio vívido de que las mayores reservas de energía no se encuentran en laboratorios de vanguardia, sino en la resiliencia forjada por la vida real, en las dificultades superadas y en la dignidad defendida. Aquel momento en que ella aceleró, transformando la furia del insulto en velocidad terminal, se convirtió en una metáfora para millones de personas subestimadas en todo el mundo. La mexicana enseñó que la lucha de cada uno, cuando canalizada, tiene el poder de mover montañas y de revertir pronósticos. El cambio personal en Elena fue profundo, pero se mantuvo fiel a sus raíces. La fama y el reconocimiento que se siguieron no la desviaron de su propósito. Ella usó su voz y su plataforma para inspirar a su comunidad y para establecer programas de deporte en Oaxaca, garantizando que otras niñas con el mismo potencial no precisaran pasar por las mismas privaciones para alcanzar sus sueños. Ella probó que el oro no era el fin, sino el comienzo de una misión. La disciplina que la llevó al podio ahora era usada para construir puentes y oportunidades, transformando el drama latino que la rusa mencionó en una ola de esperanza y empoderamiento para el futuro del deporte en su nación. El impacto colectivo fue incalculable. La victoria de Elena inyectó un sentido de orgullo vibrante en México y en toda América Latina. El himno, tocado aquella noche, dejó de ser solo una canción para convertirse en la banda sonora de una revancha histórica. La nación vio en Elena la personificación de la valentía de levantarse contra la opresión y el escarnio, probando que la excelencia no es monopolio del privilegio. El nombre de ella se convirtió en sinónimo de resiliencia, y la distancia de 10 metros se transformó en la medida de todas las cosas. La distancia que separa el desprecio de la consagración, el miedo de la furia y la humildad de la gloria incuestionable. Aquel triunfo fue la afirmación de una identidad fuerte e
Inquebrantable, la historia de la final de los 1500 metros se convirtió en la narrativa definitiva sobre el poder de la pasión. Puedes tener la técnica más perfecta, el entrenamiento más caro y la estructura más avanzada, pero nada de eso se compara con la fuerza de alguien que corre con el peso de una ofensa, con el orgullo de una familia y con el honor de una nación. La arrogancia de la campeona rusa se deshizo delante de una disciplina emocional que ella no podía siquiera comprender. La victoria de Elena fue un ajuste de cuentas universal, un eco para todos aquellos que fueron desconsiderados y que transformaron el dolor de la exclusión en combustible para el éxito. Ella probó que la verdadera fuerza no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de canalizarla. Y así, la historia de Elena Rojas se encierra en la pista olímpica, pero su legado corre mucho más allá de la línea de llegada. El oro, el récord y los 10 metros de humillación para la campeona rusa son solo los trofeos tangibles de una lección moral eterna. Recuerda siempre la emoción, el llanto, la pasión, aquello que la élite desprecia, es, en realidad, la raíz de una fuerza incontrolable. Nunca, jamás, subestimes a la persona que está corriendo por algo mayor que una medalla. Nunca subestimes la fuerza que nace del orgullo herido y de la necesidad de probar que el alma es más rápida que la técnica. La mexicana no solo venció, ella cambió lo que significa ser fuerte, y esa es la verdadera e inolvidable gloria de Elena Rojas.